después de preparar el corazón con toda la adoración, con la alabanza, vamos a escuchar palabra. ¿Van a escuchar palabra? Amén. Palabra que viene del Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 6. ¿Me dicen amén? ¿Se han llegado? Dice, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Hace 15 días hablamos acerca del camino. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la verdad y la vida. Dijimos, para que entre en contexto, que para los judíos el único camino es la ley de Moisés, pero para los cristianos, para los que hemos nacido de nuevo, el único camino es Cristo Jesús. Que para los judíos la única verdad es la ley de Moisés, pero para los cristianos la única verdad es Cristo Jesús. Dijimos que la vida para los judíos, lo único, después que conocen el camino según ellos, la verdad, que lo único que los lleva a la presencia del Señor es la ley de Moisés. Pero para los cristianos, el único que nos lleva a la presencia y que tenemos vida es porque hemos creído en ¿quién? En Cristo Jesús, porque Él es el dador de la vida. El que tiene a Cristo en su corazón tiene la vida. Pero el versículo no termina ahí. ¿Dónde termina? ¿En qué dice? Juan 14, 6. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. ¿Por qué? Porque Romanos 3, 10, no voy a subir las 3, solamente escríbalo en su agenda, dice que nadie es, que no hay ni uno justo. Y como no hay ni uno justo, el único que nos lleva a la presencia del Padre se llama Jesucristo hecho hombre. Primer punto, escriba en su agenda. Solo por la fe en Jesucristo podemos llegar a la presencia del Señor. Solo por la fe. Solo por la fe. Juan 14, 6. Nadie viene al Padre sino por mí, porque todos somos pecadores. ¿Todos somos qué? Pecadores. El único que nos va a llevar a la presencia del Señor es su Hijo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 3, 1, 8, váyase al libro de Gálatas sin salirse de Juan. Gálatas 1, 8. ¿Me dicen amén? ¿Se han llegado? Gálatas 1, 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Maldito. Si alguien les enseña un evangelio diferente para ir al cielo, para ir a la presencia del Señor, diferente al que el Señor nos ha enseñado, ¿por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y por medio de mí van a ir ¿a dónde? A la presencia, al cielo. Entonces, si alguien viene y les enseña un camino diferente a ese, ¿sea qué? Anatema, sea maldito. En segunda de Juan 2:10, segunda de Juan 2:10, segunda de Juan 2:10. Acuérdense que primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Amén. ¿Llegaron? ¿Todos? Hay primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Vayan al libro de segunda de Juan.
si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La enseñanza que el Señor Jesús nos ha enseñado, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Amén. Y a veces, cuando no se tiene el conocimiento, usted ve a cualquiera ahí con una corbata amarilla y le dice bienvenido, sí, enséñame tu religión. A los mormones. Alguien va y toca a su casa y como no tiene el conocimiento, entonces usted lo recibe y le presenta un folleto, puras fábulas. Pero cuando el pueblo de Dios tiene el conocimiento, no se deja engañar. Sabe que el único camino al Padre se llama Jesucristo. No hay más camino. Usted no se puede dejar engañar. No, que me hablaron bonito, me dijeron bonito y me dijeron que esto era el camino. El Señor Jesús dijo que hay caminos, que hay dos caminos. Uno ancho que nos lleva a la perdición y uno angosto que nos lleva a la salvación. Y por ese camino angosto que es Cristo Jesús, tenemos que caminar. Aún cuando el Señor se desplazaba con dirección a Jerusalén, alguien que tanta gente que lo seguía, ya en Lucas 13:23, dice, le preguntaron, son pocos los que se salvan, y él que dijo, esfuérzate por entrar por el camino angosto. Amén. Primer punto, ¿cómo se llama? Solo por la fe, solo por la fe en Jesucristo podemos llegar a la presencia del Señor. Segundo punto, solo por la fe en Cristo es el único que nos reconcilia. Solo por la fe en Cristo Jesús nos reconcilia con el Padre. Mire que le estoy hablando solo de fe. Solo por la fe en Jesús vamos al cielo. Solo por la fe en Jesús nos reconcilia ¿con quién? Con el Padre. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él fue el que dijo, yo voy, ¿a quién? A rescatar ¿a quiénes? A todos, la humanidad, a todos. Porque el pecado del hombre, ¿cómo se llama? Desobediencia. Llámese como se quiera llamar lo que la persona haya hecho. Se llama desobediencia. Entonces, y se dio testimonio ¿de qué? De que el Señor murió en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos. Porque desde el primer momento que nace el ser humano, nace ya en enemistad con el Señor. Y usted dirá, pero aún en los niños pequeñitos, usted ve que la humanidad caída, adámica. ¿Por qué? Porque Adán desobedeció. Génesis 2:16. Vamos, yo le voy dictando los versículos, usted vaya para que nos alcance el tiempo. El Señor lo coloca ahí en el huerto del Edén. En el huerto del Edén. Y le dice, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso está en Génesis 2:16. Pero en el 17, él hizo. Comió, dice. Porque él, al comer, ¿qué hizo? Desobedeció el mandato que el Señor le había dicho. No puedes comer de ese árbol, porque el día que tú comas, ciertamente vas a morir. Génesis 3:8 en adelante. Dice que el Señor empezó y descendió porque él visitaba a ¿quién? A Adán. Hablaba con Adán, lo visitaba antes que él pecara. Antes que él pecara, hablaba con Adán. Génesis 3:8 en adelante. Y él dice que Adán se escondió cuando el Señor lo llamó. Y le dice, no, tuve miedo
y por eso me escondí. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Has comido del fruto que te dije que no comieras? ¿Y él echó la culpa a quién? A Eva, la compañera que me diste de mujer. Me dijo que comiera. ¿Qué has hecho, mujer? ¿Ella qué dijo? La serpiente me engañó. Y la serpiente, maldita será, le dijo el Señor, entre todos los animales y las bestias del campo, y comerás del polvo y te arrastrarás hasta el día que murieras. Génesis 3:21. Vaya a su Biblia, por favor. Vaya a su Biblia. Entonces ellos ya se dieron cuenta que estaban ¿qué? Desnudos. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Se cosieron vestidos de hojas de higuera. Pero el Señor, en su infinita misericordia, en su bondad, en su amor, el que dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y para que Él les haya hecho un vestido de pieles, ¿qué hubo? Un sacrificio. Un sacrificio. ¿Por qué? Porque el Señor los echó del huerto del Edén, versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué hizo el Señor un sacrificio? Hebreos 9:22 dice, casi todo es, lea su Biblia. Escriba en la agenda, pero lea su Biblia. Hebreos 9:22. Vaya a su Biblia. Es importante que se autorregale una Biblia. Casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y los echó del Edén. Pero el Señor, en su infinita misericordia, hizo un sacrificio. ¿Para qué? Para reconciliarlo, para que se reconcilie con el Señor. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz de Calvario. Él se dio a sí mismo. Acabamos de leer en 1 Timoteo 2:6, léalo de nuevo por favor, no se lo olvide. 1 Timoteo 2:6 dice que Él se dio a sí mismo en rescate de todos, y que se dio testimonio en su debido tiempo, que tuvo que derramar su sangre para reconciliarnos con el Padre. Por eso dice que por fe el Señor Jesús nos reconcilia con el Padre, porque todos somos pecadores. Aquí no hay excepción de nadie, todos, porque no hay ni uno justo, porque la paga del pecado es muerte, y el pecado nos aleja de la presencia del Señor, nos aleja. Llámese como se quiera llamar, el pecado es desobediencia. Si usted le dice no se emborrache, está desobedeciendo a la palabra del Señor, que dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y todos los mandamientos. Desobediencia, llámese como se quiera llamar, el pecado. Desobedecieron. Entonces usted mira al niño pequeñito de 1 año y uno dice, ahí también está la naturaleza que caída. Porque el niño de 1 año no sabe ni caminar, no sabe hablar. Y a él quien le enseñó que si un niño o una niña le quita su pelotita, lo jala del cabello. ¿Quién le enseñó? ¿O quién enseñó a que aruñara al compañerito? ¿O quién enseñó a un niño de 5 años que si ve un borrador en la escuelita o en párvula, se lo diga, no, yo lo necesito porque en mi casa no lo tengo? ¿Quién se lo enseñó? La maldad ya viene. ¿Sí ven? Por eso que a Saúl fue desechado, porque él le dijo, ve y mata a todos los amalecitas, aún los que estaban amamantando. Y él desobedeció y fue desechado. Por eso es que por fe en Cristo Jesús, el único que nos acerca a la presencia del Señor es Él, nadie más.
Aquí no hay ángeles, aquí no hay santos, aquí no hay San Juan ni San Pedro ni nada que nos lleve a Neiva, que nos acerca a la presencia del Señor, sino que Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Tercer punto. Amén. ¿Está ahí? Amén. Solo por fe en Jesucristo las personas pueden ser justas. Solo por la fe en Jesucristo las personas pueden ser ¿qué? Justas. Romanos 3:22. Romanos 3:22. Solo por la fe. ¿En quién? Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 3:22. La justicia de Dios, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Les explico. Solamente por la fe en Jesús, por la justicia, por el sacrificio vivo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, es que somos justos y nos presenta el Señor Jesús, o el Padre nos ve que justo. Y no hay diferencia en quiénes, en los judíos ni en los gentiles, porque ellos creen que son justos por la ley de Moisés, y no es por la ley de Moisés, y lo hemos estudiado, sino en quién, en la fe en Jesús. Ellos también tienen que un día recibir al Señor Jesús y creer en el sacrificio vivo que Él hizo en la cruz del Calvario. Los judíos también tienen que creer, por eso es que no hay diferencia. Algún día lo tienen que hacer. Algún día lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si quieren ellos ir también al cielo, tienen que creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario por ellos y por nosotros que somos los gentiles. ¿Sí me hice entender? Solo por la justicia del Señor, por la fe en Él, por la fe. Por eso es que el cristiano tiene que debe amar la palabra. Tiene que amar, deleitarse en la palabra. Hace 2 días alguien me dijo: yo solamente creo en Dios. Y así es una iglesia por toda la 18 con dirección al terminal. Ustedes ya saben de cuál estoy hablando. Solo en Dios. Le digo: ¿y no crees en Jesús? Digo: no. ¿Y en el Espíritu Santo? Digo: no. De Él viene todo lo que yo necesito. Dios me da la sabiduría. Pero como la palabra de Dios dice que no le echemos las perlas a los cerdos, dice Mateo 7:6, leamos si quieren. Yo no les quise decir nada, solamente me quedé callado. Porque es eso lo que le han enseñado en su iglesia hace muchos años. Y para yo entrar ahí en discusión o hablarle, si fuera desconocedor de la palabra, uno dice: pues venga, le voy a enseñar que el camino es Cristo. Pero cuando una persona lleva años y años y años y me sale con esas, dice Mateo 7:6, ¿qué dice su Biblia? ¿No le dice los qué? Los santos a los perros, ni le deis, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Así dice la palabra. Cuando las personas no quieren entender, cuando ya conocen de la palabra, ya conocen, usted le ha hablado, y le ha hablado, y le ha hablado, y le ha hablado, dice: no le eche los santos a los perros, ni las perlas a los cerdos. A diferencia cuando la persona no conoce, entonces usted empieza a enseñar la palabra, que el único que nos da vida y vida en abundancia se llama Cristo Jesús, que es el único que nos va a dar ¿qué? Vida eterna, que en nadie más hay eternidad sino en Cristo Jesús. Amén. Amén. Punto número 4. Solo por la fe en Jesús las personas pueden llegar al reino celestial. ¿Solo por qué? Por la fe. Acuérdense que les estoy hablando solo de fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es que usted dice: no, yo quiero ir los martes a las 5:30 de la mañana,
los jueves a la enseñanza de la palabra, los sábados al ayuno, los domingos al servicio. Escucha el mensaje todos los días. Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser reservada. Antes que viniera la fe, antes que viniera Jesús de Nazaret, estábamos confinados todos en pecado, en la ley, en pecado, todos. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por la ley nadie es justificado, sino que por la fe, porque estamos todos confinados en pecado. Todos nacimos en pecado. Dice Romanos 3:10, dice que no hay ni uno justo. No hay ni uno justo. Aquí no se salva ninguno, ni el pastor, ninguno. Todos estamos confinados en pecado. Y la ley nos lleva a donde era un cuidador. Porque por la ley nadie es justificado. Yo les enseñé en Santiago 2. Vayas a Santiago para que recordárselos, por favor. Santiago, adelantito de Hebreos. Santiago capítulo 2. Versículo 10. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley de Moisés tiene 613 mandamientos, pero ofendiere a un punto se hace culpable de todo, de todos, por uno solo que él infrinja, por uno solo, y lo leímos también en Gálatas. Entonces, por la ley nadie es justificado, pero la ley nos cuidaba porque dice, haces esto y vives, si no lo haces muere, porque toda alma que pecare morirá. Entonces la ley era como un ayo, como un cuidador, hasta que la gracia, que es Cristo Jesús, llegara y viviera y muriera en la cruz. Por eso es que por las obras y por la obra del Señor y por la gracia somos justificados. Justificados. Y es aquí donde mucha gente cae. ¿Por qué? Porque dice, ahora somos salvos. Ahora somos salvos. Y si ustedes se ponen a estudiar creciendo en gracia, ellos creen en esto. Que somos salvos porque deben al Señor Jesús, pero yo puedo hacer con mi cuerpo, con mi vida, lo que yo quiero. Y no es así. Porque en el momento que usted recibe al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador, usted se aparta para Él, porque Él va a ser el camino, la verdad y la vida, y te va a llevar a la presencia del Señor. No es porque ya soy salvo, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Entonces voy a fornicar, voy a emborracharme, voy a vivir en deshonestidad. ¿O ustedes qué creen? Así creen los de Creciendo en Gracia. Y muchas otras religiones. Por eso es que el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece. Sí, yo ya soy salvo, el Señor me salvó. Y hablan de salvación. Y con mi cuerpo yo puedo hacer lo que yo quiero. Y no. Usted, por la gracia del Señor, porque todos éramos pecadores, y Él nos libró y nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo, es para que nos apartemos para Él. Yo ya no voy a existir en fornicación, pues yo ya no vivo en fornicación. Yo ya empiezo a ordenar mis pasos. Si yo era alcohólico, entonces yo digo, ya conozco la verdad, entonces ¿qué dejo? A un lado. Y empiezo a decir, Señor. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, yo hago lo que yo quiero, yo ya soy salvo por creer en el Señor, claro. Tú por creer en el Señor, en ese sacrificio, pero tú tienes que apartarte para Él. La vida cristiana solamente es para valientes, hablamos ayer, para esforzados. Y nos vamos apartando. La palabra me está haciendo, la palabra me va limpiando a diario. ¿Qué es lo que estoy haciendo de mal? ¿Para qué? Porque el Señor ya me reconcilió. Porque el único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, es hombre. No hay más.
No hay más, mis amados. Y mi vida debe cambiar. Cuando una persona no cambia, después de escuchar muchos y muchos mensajes y de leer la palabra, definitivamente él no ha nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo, la palabra lo tiene que transformar por el poder del Espíritu Santo. Lo debe transformar. Y todo aquello que estaba haciendo mal, que decía, no, esto ofende a mi Dios, ¿usted qué hace? Va, Juan capítulo, primera de Juan, capítulo 1, vaya a su Biblia, por favor. ¿Cuántos libros escribió el apóstol Juan? ¿Cuántos libros escribió el apóstol Juan? ¿Cuántos? 5 escribió. Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis escribió el apóstol Juan. En primera de Juan 1, 8, primera de Juan 1, 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces yo tengo que empezar a cambiar. La palabra me hace cambiar. Mi vida debe cambiar. La vida del cristiano debe cambiar por medio de la palabra, por medio del poder del Espíritu Santo. Sus vidas deben empezar ¿a qué? A cambiar. Amén. Esto es muy importante. Versículo 30 de Romanos 3, 28. Habíamos leído el 28 y el 29. O solamente el 28. ¿En cuál vamos? Cada 3, 23 y 24 habíamos leído, ¿sí o no? Quinto punto. Solo por la fe en Jesús las personas pueden cumplir la ley de Dios. Solo por la fe en Jesucristo las personas pueden cumplir la ley de Dios. Romanos 3, 28. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me están recibiendo o no? Romanos 3, 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No necesitamos las 613, las acabé de explicar, sino concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Esto qué significa? Que no hay dos dioses, sino uno solo. El Dios de los judíos es también el Dios de ¿quiénes? De los cristianos, de los gentiles, de ustedes y de mí, que no hay más. Amén. Amén. Versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces no es por medio de la ley de Moisés, sino que por la fe en Jesús. Y la fe en Cristo Jesús nos hace cumplir ¿qué? Los mandamientos, la ley. Me explico. Cuando usted ya conoce y ya usted dice, yo ya no estoy acá en las tinieblas, sino en el reino de su amado Hijo, su forma de hablar debe cambiar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Usted empieza a cumplir ¿qué? La ley, la palabra. Todo lo que está aquí por la fe empieza usted a cumplir. Ninguna palabra, usted dice, uy, la situación no es la mejor, pero tu palabra dice que estemos contentos con lo mucho o con lo poco. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces usted empieza a cumplir la ley por medio de la fe en Jesús de Nazaret, en Cristo Jesús, porque es el único que nos justifica. Y la gente a veces cuando no tiene el conocimiento cree que no, yo estoy salvo, como hablaba hace 2 minutos, y puedo hacer lo que yo quiero, y no es así. No es así, mis amados. Su forma de hablar debe cambiar.
su forma de hablar, así como le dijeron a Pedro allá en Mateo 26, le dijeron, tu forma de hablar te delata. Te delata. Léalo si quiere, por favor. Mateo 26. 73. Mateo 26, 73. Amén. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Usted mire a una persona que camina con el Señor y su forma de hablar, ¿qué hace? Usted inmediatamente dice, este es de los míos, este es cristiano. Su forma de vestir cambia. Usted ya no hace lo que hacía antes, porque usted ya fue trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Su forma de hablar cambia, su forma de vestir cambia, todo su ser cambia. Dice su palabra, ni le deis lugar al diablo. Ya no le da usted lugar al diablo. Lo que usted va a hablar ya no piensa, porque sabe que toda palabra que sale de la boca del Señor no vuelve vacía. Ya usted dice, no, aquí en este sitio ya no puedo estar. El Espíritu Santo dice, no, aquí me siento incómodo. Entonces, ¿qué hace usted? Usted se sale de ahí. Se sale de ahí, inmediatamente sale. ¿Por qué? Porque es ahí cuando se cumple que el reino suyo y el mío, nuestra ciudadanía está donde, en los cielos. Aquí estamos de paso, mis amados. Y la gente por todas partes tiene que saber que haya un varón de Dios, que una mujer de Dios, que ustedes son luz en medio de las tinieblas. Todo el mundo tiene que saber. Todo el mundo. Allá en Indumil me dicen, me llaman, sargento, por favor, sabemos que usted ora mucho. Ore por eso y pasan los papelitos. Sí, voy a estar orando por ustedes. Pásenme el nombre ahí en papelito, me escriben. Porque saben. Aún en el hospital, cuando me sale mi historia, me dicen cristiano. ¿Sí o no? Hasta en el hospital me sale cristiano. En el ejército, en todas partes. Porque yo no lo puedo negar. Y todo aquel que niega al Señor, dice que el que niega al Señor delante de los hombres, que el Señor Jesús también lo va a negar delante de su Padre que está en los cielos. Léalo por favor, Mateo 10:33. Mateo 10:33. Leámoslo desde el 32 y 33. ¿Me dicen amén? ¿Se han llegado? Amén. 32 leo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cuando uno lee por la fe, si ve que usted hace cumplir los mandamientos, por la fe, pues usted dice, no, yo no lo voy a negar. Yo no voy a negar mi fe. ¿Por qué? Porque cuando me presente delante del Señor, digo, usted me negó cuando un día le preguntaron en el hospital. Usted me negó cuando usted estaba en el ejército y le preguntaron si usted era cristiano o no. Usted me negó cuando usted un día le dijeron allá en Indumil, usted que dijo, sí, yo soy cristiano y soy pastor y predico el evangelio. Y todo el mundo sabe, desde la cabeza hasta el último. Todo el mundo debe saber que usted es un cristiano, pero su vida debe cambiar. Su mente, su forma de hablar debe cambiar, su forma de vestir debe cambiar. ¿Por qué? Porque somos embajadores del reino de los cielos. Es el único que nos justifica delante del Padre. Por eso le estoy explicando. No es por la ley de Moisés, sino por la fe. ¿En quién? En Jesús. Es el único. Aquí no hay ningún santo, ni las casi 11.000 vírgenes en el mundo nos va a justificar. Casi 11.000 vírgenes en el mundo no nos justifica, solamente Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret,
Eso debe estar aquí en su corazón, en su mente, en su lengua. Sí, yo soy un hijo de Dios. Sí, yo soy una hija de Dios. Yo era esto antes, pero ahora soy una hija de Dios. Amén. Amén. No me gusta tener una iglesia callada. Me gusta que me responda. Amén. Que la gente sepa que aquí hay una iglesia que está aquí. Viva. Viva. Que todos los que están conectados sepan que aquí hay una iglesia viva, que dicen, sí, amén, esto es para mí, y lo que yo hice antes, eso es pasado, y por eso se cumple. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es una nueva criatura en Cristo Jesús, justificado. Ya antes estábamos en las tinieblas, pero ahora estamos en la luz y caminamos en la luz. Amén. ¿Cuántos puntos llevamos? Sigamos leyendo en Romanos 3:31, el último punto. Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos, la ley, lo que le acabé de decir. Por la fe confirmamos, entonces usted empieza a cambiar, su forma de hablar cambia. Amén. Amén. Sexto punto. Solo por la fe en Jesús somos salvos. Amén. Hechos 4:12. Si ve que ese versículo de Juan 14:6 no quedaba ahí, porque él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, y les estoy dando unos puntos para que ustedes les quede eso en su corazón, solo por la fe. Versículo 12, 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ¿qué? Ser salvos. Este punto es muy importante. Solamente en Jesús, cuando yo creo que Él descendió del cielo y dejó todo, Filipenses 2, del 5 al 11, dice que Él siendo Dios, no, usted no te la cita nomás, usted no te la cita. Solamente Él dejó todo lo dejó. Siendo Dios, no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Usted tiene que creer que Él murió en la cruz del Calvario. Que Él murió en la cruz del Calvario, que ese sacrificio vivo, Hebreos 10:12, vaya a Hebreos 10:12, de forma rápida, por favor, para ver si nos alcanza el tiempo. Hebreos 10:12, ¿qué dice ahí? En su Biblia que haya llegado. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es el único. No hay santo, no hay virgen, no hay nada que esté sentado a la derecha de Dios Padre. No lo hay. El único dice que estando en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre y nos lavó, nos limpió y nos justificó. El único que dijo, voy a Jerusalén y voy a morir, pero al tercer día resucitaré de entre los muertos. Es el único que ha resucitado entre los muertos. Por eso es el único intercesor entre Dios y los hombres. Solamente en este nombre, que es sobre todo nombre, es donde somos ¿qué? Salvos. Solamente es el único que dejó todo. Todo lo dejó por venirnos a rescatar de esta vana manera de vivir. Y yo tengo que creer. Y cuando creo en ese sacrificio es cuando verdaderamente soy salvo. Porque cuando no creo, entonces, no, sí, yo creo. Los demonios creen y tiemblan. Dice la palabra ya en Santiago 2:19. Creen y tiemblan. Y los cristianos creemos. Tenemos que creer en ese sacrificio vivo que Él hizo. El único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo ese hombre. No hay más. No hay más. Y si queremos la eternidad, el único que dijo, Juan 17:3, la eternidad consiste en eso. Léalo por favor en su Biblia, que vamos a orar. Juan 17:3.
¿Qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Del mismo capítulo, versículo 14. Del mismo capítulo, el capítulo 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Amén. Los leyeron, denle un aplauso fuerte al Señor. Y agradezco por estar también. Eso es para mí. Eso es para mí. Amén. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a veces nos enseñan hasta ahí nomás y no miran el último pedacito que dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Y es ahí a veces donde la gente los engaña, porque hasta ahí les enseñan y no les enseñan lo último del capítulo, del versículo, perdón. No les enseñan. Pero hoy ustedes ya lo aprendieron. Hoy ustedes saben que el único camino que me lleva a la salvación se llama Jesucristo. Que la única verdad se llama Jesús. Que el único que nos da vida y vida eterna se llama Jesús. Porque el diablo, Juan 10:10, vino ¿qué? A hurtar, matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no solamente en esta tierra, sino en el más allá. Y se cumple lo que dice Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Todas aquellas personas que están conectados, que el Dios Todopoderoso me los bendiga, me los guarde y me los guarde de todo mal y todo peligro.